Entre otras cuestiones, una de las principales noticias también a la que estamos vigilando hoy es respecto al sector de la automoción y los ERTE que ahora mismo planean sobre el mercado de la economía española. Comienza otro año negro para un sector clave, como decimos, de nuestra economía, de nuestro PIB, porque la automoción arrastra también a este año 2022 esa pesadilla de los ERTE tras la crisis sanitaria. Prácticamente todos los fabricantes de automóviles de nuestro país han ampliado esos expedientes de regulación temporal de empleo a este año nuevo, afectando además a decenas de trabajadores en medio de una crisis de chips semiconductores que está afectando de lleno a esta industria. Como decimos, debido a esa crisis de componentes que vive el sector, se prolongan estos ERTE y todavía, ojo, porque podría tardar más de un año en resolverse esta problemática que afecta de lleno a la industria de la automoción, pero también a otras industrias. Más detalles y cifras con nuestra compañera Marta Vilar. Marta, de nuevo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, pues tras ese parón navideño que han tenido muchas de las fábricas de automóviles que tenemos aquí en España, hoy, por ejemplo, SEAT pues parece que abre sus puertas, pero eso sí, con un horizonte de cara a este nuevo año que podríamos decir que es calcado al de 2021, porque 2022 vuelve a ser un año plagado de ERTEs en el sector. La última automovilística que se ha sumado a estos ERTEs ha sido Ford, que hace unos días planteó un nuevo expediente de regulación temporal de empleo para el primer trimestre de este año, que va a afectar a 4.700 empleados, ni más ni menos, en su planta de Valencia. Pero es que también SEAT, Renault y Stellantis han ampliado los ERTEs también a este año 2022 y entre las cuatro grandes empresas que tienen plantas aquí en España, el número de afectados en nuestro país por esa ampliación de los ERTE ya roza los 30.000 trabajadores. ¿A qué se debe pues que casi 2 años después de la pandemia la figura de esos ERTE siga siendo tan popular en el sector de la automoción? Bueno, pues a que la crisis de los componentes de los automóviles, en especial la crisis de los microchips de la que tanto se ha hablado en los últimos meses, pues por supuesto sigue azotando al mundo y además la solución todavía podría tardar un poquito en llegar y estar relativamente lejos, porque por ejemplo desde ANFAC, la patronal de fabricantes de automóviles, creen que la escasez de microchips no va a mejorar hasta mediados de 2022, siendo optimistas, o incluso podría llegar en 2023, es decir, que podría tardar todavía un año. Por lo tanto, vamos a recapitular un poco qué fotografía nos presenta el sector de la automoción en este nuevo año. Bueno, pues desde Faconauto han elaborado 2 posibles escenarios, uno más optimista y otro, pues digamos un poquito menos optimista. El más optimista plantea la matriculación de 960.000 vehículos, 970.000, lo que representaría una subida del 13% respecto al año anterior, es decir, respecto a 2021, pero el escenario más pesimista, bueno, pues nos dejaría esa cifra de matriculaciones en unos 900.000, que bueno, tan solo son unas pocas miles de matriculaciones más que lo que se ha registrado en 2021. ¿De qué va a depender que se dé un escenario u otro? Bueno, pues dependerá de varios factores, según Faconauto, por ejemplo, de cómo evolucione la pandemia, de cómo evolucione también la crisis de microchips y también de otro elemento muy importante que va a entrar en vigor próximamente, es la subida del impuesto de matriculación y bueno, de cumplirse el peor de esos escenarios, pues como no sería un golpe más a un sector que ya está muy castigado desde que empezó la pandemia. Y es que, por ejemplo, les vamos a traer un dato que ejemplifica muy bien esto. En 2021, las plantas españolas fábricas españolas de automoción han producido en total 700.000 coches, 700.000 vehículos menos que en 2019, el año prepandemia. De todas formas, hay que decir que se trata de un sector que es crucial para la economía española y mucho más de lo que nos podemos pensar y lo que tenemos en el imaginario colectivo, porque según datos de ANFAC, de esa patronal de fabricantes de automóviles en España, este sector, el sector de la automoción, representa el 8% del PIB español. Esto es más, por ejemplo, de lo que aporta la hostelería a la economía española, la hostelería que bueno, también se ha visto muy atacada, muy castigada por la pandemia, que todos tenemos en la cabeza pues lo mal que lo están pasando los hosteleros, pero quizá no se nos venga tanto pues como lo está pasando el sector de la automoción. Pues bien, como decimos, la automoción representa en el PIB en España un 8% frente al
6,2% que representa la hostelería según la patronal de hostelería en España. Es decir, que pues tenemos más automoción en el PIB español que hostelería, a pesar de lo que podamos pensar. Por eso pues se preocupa tanto, Marta, que bueno, tanto ERTE que tenemos en España en esas plantas de fabricación de coches en nuestro país, pues termine perdiendo esa T de ERTE y acabe dejando de ser temporal, y miles de trabajadores de un sector que, como decimos, es tan importante para nuestra economía, pues acaben en el lastre español por antonomasia, que es el paro. Muchas gracias, Marta, por este repaso de cuál es la situación ahora mismo de la industria de la automoción respecto a estos ERTE que, como decías, pues se prolongan este año.